Válgame el guerrero sueño de primavera que las grabaciones de la segunda temporada de House of the Dragon por fin han comenzado. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con un video donde hablaremos sobre todas las novedades de esta nueva tanda de episodios, incluyendo su fecha de estreno, número de capítulos y la revelación de uno de los nuevos villanos que cometerá un acto ruin y despreciable que nos dejará traumados de por vida. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. En efecto, después de algunos retrasos tras correcciones en el guión y modificaciones hechas por el propio George R.R. Martin para elevar la calidad del argumento, por fin el equipo de producción de HBO ha puesto manos a la obra para grabar la segunda temporada de House of the Dragon. Las filmaciones durarán 6 meses, comenzando desde ya hasta finales de octubre. Se rodará en Inglaterra en los Livingston Studios, en España, concretamente en Cáceres y Trujillo, que serán nuevamente Desembarco del Rey, esto más o menos a mediados de mayo, y también estarán en Gales en junio y julio. Este país cuenta con escenarios impresionantes y bellas postales que veremos en los capítulos por venir, como lo son el Parque Nacional de Snowdonia y la isla de Anglesey, donde se rumora habrá una escena con una gran cantidad de extras. Ryan Condal, showrunner de la serie, dijo sobre la segunda temporada: "Todos tus personajes favoritos pronto estarán conspirando en las mesas del consejo, marchando con sus ejércitos y montando sus dragones en la batalla. Estamos ansiosos por compartir lo que tenemos reservado". Así que en este contexto no se equivoca, de hecho la trama arrancará inmediatamente después de los acontecimientos del capítulo 10 cuando Rhaenyra se entera de la muerte de Lucerys, por lo que planeará su venganza contra los verdes y no habrá más amnistía ni piedad. Oficialmente la guerra civil Targaryen de Danza de Dragones dará comienzo y no habrá más saltos temporales. Esto significa que tampoco habrá flashbacks, sino que la historia será lineal, por lo que podemos decirle adiós a la posibilidad de ver el regreso de las actrices Millie Alcock y Emily Carey, quienes interpretaban a Rhaenyra y Alicent de jóvenes. De hecho, se confirmó que no volverían. No obstante, aún tengo la esperanza de ver algunas de sus escenas eliminadas, como cuando Rhaenyra le reclama a su amiga el haberse casado con su padre. La cuenta de Twitter House the Dragons compartió estas imágenes del set de la Fortaleza Roja en Livingston Studios, lo cual habla de una mega producción y estoy seguro de que el presupuesto también estará elevado. La única mala noticia es que esta temporada tendrá solamente 8 episodios y no 10 como la primera. La información fue confirmada por la revista Deadline a través de un vocero de HBO. El motivo: básicamente acortaron la historia de la segunda temporada para dejar algunos hechos pendientes y hacer más temporadas, porque la tercera ya obtuvo luz verde y según se dice que van a llegar hasta la cuarta. El flujo narrativo fue idea de George R.R. Martin y Ryan Condal para poder acomodar bien lo que querían contar, y de hecho esta temporada 2 va a terminar con una gran batalla. Otra noticia es que David Hancock, productor ejecutivo de House of the Dragon, ahora forma parte del equipo de escritores. Lo emocionante es que fue guionista de las primeras 4 temporadas de The Crown, ha ganado un Emmy y 2 Globos de Oro, así que eso elevará la calidad del argumento. Adicionalmente, un gran talento se confirmó como director, y se trata de Andrzej Parek, quien estará detrás del episodio 6 y que ya trabajó en producciones como Succession, Watchmen y Escenas de un matrimonio. Caroline McCall, ganadora del Emmy, también se une como diseñadora de vestuario y seguramente será el hit con sus creaciones. Para aumentar más el hype, la segunda temporada nos mostrará a 5 nuevos dragones, los cuales supongo que serán Tessarion, el dragón del cuarto hijo de Alicent, Daeron Targaryen; Caníbal, un dragón salvaje, temible y muy fiero que se alimenta de otros de su especie; Robaovejas, criatura que sería montada por una bastarda llamada Ortigas. También está Ala de Plata, que era el dragón de la reina Alysanne, esposa del rey Jaehaerys I, a quien vimos al inicio de la serie, y por ahí aparecería a su vez Danzarina Lunar, dragona que monta Baela Targaryen. Como nuevos integrantes del elenco tendremos a Gayle Rankin, de 33 años, conocida por la serie Glow y la cinta El Gran Showman.
Ella interpretará a Alice Ríos, una bastarda de la casa Strong apostada en Harrenhal. Se trata de una mujer enigmática capaz de ver visiones en el fuego y que no puede envejecer, muy similar al caso de Melisandre. Ella interactuará con Daemon, el príncipe canalla, burlándose de él en algún momento, y posteriormente también con Aemon Targaryen, siendo su amante, pues será partidaria de los verdes. Se confirmó que Abubakar Salim interpretará a Alyn Velaryon, apodado Puño de Roble, un gran guerrero y marinero semilla de dragón y que se presume es hijo bastardo de Corlys Velaryon, por lo que apoyará al bando de los negros y, claro, eventualmente montará un dragón. Otra adición es la del actor Freddie Fox, quien será Wayne Hightower, el hermano menor de la reina Alicent Hightower y por tanto hijo de Otto Hightower. A este le vimos brevemente en la primera temporada durante el torneo, pero traía el casco puesto. Seguramente tendrá un rol importante a desempeñar. Simon Russell Bale se une al reparto como Simon Strong, quien será el castellano de Harrenhal al comienzo de esta guerra civil Targaryen. De igual forma, Clinton Liberty, de 26 años, estará dentro de la serie. Él participó en Normal People y aún desconocemos qué papel tendrá, pero yo auguro que será Adam Velaryon, otro bastardo que será legitimado y jinete de dragón. Por su parte, James Doherty forma también parte del elenco con un personaje llamado Clay, que podría ser un norteño al servicio de Cregan Stark, y aparte soltamos la bomba, pues de acuerdo con el sitio Redanian Intelligence, Mark Stobart interpretará al personaje llamado Queso, el cual es uno de los villanos más aborrecibles que veremos en la segunda temporada, pues formará parte de un acto atroz imperdonable al lado de su compañero Sangre. Juntos, estos hombres infames se infiltrarán en la Fortaleza Roja para llevar a cabo un plan sumamente despiadado de venganza elaborado por Daemon Targaryen, por lo que conoceremos el lado más oscuro del príncipe canalla. Por otro lado, habrá 3 nuevos productores ejecutivos: Melissa Bernstein, quien trabajó en Breaking Bad y Better Call Saul; Kevin Delanoy, conocido por Titanic, El Caballero de la Noche y Rescatando al Soldado Ryan; y Lonnie Pennister, de American Horror Story y ganador del Emmy, lo que en definitiva nos da un equipo de ensueño. Para finalizar, la fecha de estreno de la segunda temporada debería ser en la segunda mitad del 2024, según estimaciones del director de programación Casey Bloys. Y de esta forma hemos terminado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.